Queridos amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en el programa Me Gustaría Saber. Tenemos unas interesantes preguntas en esta mañana, en este lugar, en este tiempo, y queremos también invitarles a continuar enviando sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Allí recibimos sus preguntas, sus inquietudes y, como siempre, prometemos contestarlas a la verdad posible. Tengo al pastor Luis Fernando Manrique conmigo. Pastor, bienvenido al programa. Un placer estar con usted. Gracias, Pastor Salazar. Qué privilegio estar a tu lado. Es una bendición contar con usted y su conocimiento. Vamos a hacer uso de Aprender sus... de ti, aprender No, de ti. compartir juntos. Vamos a hacer uso de el tiempo, pero antes de abrir la palabra de Dios y contestar las preguntas, vamos a hacer una oración, pastor. ¿Le parece? Si puede Adelante. dirigir. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, tú eres un Dios de maravillas, de bondad, de poder, de Amén. misericordia, y te pedimos, oh Señor, conforme a tu infinito poder, que te manifiestes en este lugar sobre el pastor Salazar y tu siervo, para que podamos presentar, Señor, las respuestas adecuadas a las preguntas que Amén. nuestros televidentes hacen. Danos sabiduría, pero a ellos también da mucha sabiduría, Señor, para que puedan comprender cada día más tu palabra y que estas respuestas puedan traer beneficio a cada Amén. oyente que está atento a este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. Amén. Muy bien, pastor. Vamos entonces hoy a tener estas preguntas que nos llegan. La primera nos llega de un muchacho, o bueno, una persona llamada John, no nos dice de dónde nos escribe, Ujú. pero tiene una pregunta que creo yo es bastante relevante y para mí es algo importante contestar. Dice lo siguiente aquí: ¿puede una persona con Alzheimer ser salvo, ya que ya no es una persona consciente? ¿Su libro de la vida se cierra? ¿O qué pasará con él en el día del juicio? Yo creo que es alguien que tiene preocupación por algún ser querido quizás, que ha tenido este trastorno. Y me Enfermedad. imagino que muchas personas que tenemos, ya sea personas mayores o personas que están quizás en esa etapa donde tienen estos síntomas, tal vez tenemos esa misma inquietud y creo que es importante contestar. Así que, pastor, ¿qué podemos decir sobre esta pregunta, sobre alguien que tiene esta enfermedad tan triste que es Alzheimer? Pues pastor, yo quisiera, para ayudar a responder esta inquietud, pues comenzar diciéndole que las personas son juzgadas por lo que hagan mientras están en conciencia, Ujú. pero es posible que alguno de los televidentes no tenga absolutamente claro qué es la enfermedad de Alzheimer. Ujú. Sí, lo escuchamos y lo escuchamos, pero posiblemente no tenga algún familiar o conocido que tenga la enfermedad. Y qué bueno que podamos mirar un poco lo que la ciencia dice al respecto. Correcto. Yo quiero compartirles qué es el Alzheimer antes de entrar al tema teológico. Enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico Ujú. progresivo caracterizado por la pérdida de memoria, la percepción, el sentido de orientación que se produce generalmente en la edad senil. Correcto. Eso quiere decir que en la medida que el tiempo avanza, las personas se van deteriorando, cada vez menos memoria, cada vez menos orientación. La pérdida de memoria y la confusión empeoran y las personas comienzan a tener problemas para reconocer a sus familiares y amigos. Correcto. Es posible que no puedan aprender cosas nuevas, realizar tareas de varios pasos como vestirse, enfrentar situaciones nuevas. Además, las personas que tienen el problema del Alzheimer, pastor, Ujú. se enojan con facilidad, se preocupan fácilmente, se alteran fácilmente, actúan a veces deprimidos como si no tuvieran interés en las cosas, esconden las cosas, Ujú. creen que las personas les esconden las Sí, cosas, se imaginan cosas que no están ahí, tienden a deambular y salir del hogar, algunos se han perdido claro. porque no saben ni dónde están, caminan incesantemente de un lado para el otro, llegan a golpear a otras personas, incluso a sus seres queridos, malinterpretan lo que escuchan, incluso dejan de preocuparse por su apariencia, no le ven problema al ponerse la misma ropa todos los días. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Para que todos los televidentes puedan estar convencidos de que este es un problema bien serio. En Ujú. el pasado le llamaban demencia senil, Claro. pero pues ahora sabemos y lo llamamos la enfermedad de Alzheimer, y eso quiere decir que hay un momento en que las personas pierden prácticamente su conciencia, se Ujú. desconectan, ni siquiera conocen quién es su esposa, ni quiénes son sus hijos, o sea, hay una pérdida de la memoria total hasta de lo más básico, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo la palabra de Dios nos puede guiar? Pues miremos un texto, pastor, Segunda de Corintios 5:10. Me parece un buen texto Segunda para de aquí, para Corintios compartir. 5:10. Ujú. Ya, dice aquí 5:10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Dicho de otra manera, pastor, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo Claro. mientras nosotros seamos conscientes de nuestra vida, ¿verdad? Aunque aquí dice, sea hecho mientras estaba, para cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero es que una persona con Alzheimer, y más si está en las etapas avanzadas, no tiene conciencia de lo que hace es bueno, Claro. no tiene conciencia de lo que hace es malo, simplemente actúa inconscientemente como resultado de la enfermedad. Por supuesto, es como puede actuar de una forma irracional, no porque tenga un deseo de pensar o ejecutar algo así, simplemente no, es como que pierde su compás moral, no sabe discernir entre lo Por bueno y lo supuesto, malo. por supuesto. Y hemos visto casos, yo conozco de personas que tristemente cuando tuvieron esta enfermedad perdieron, como usted menciona, ¿no? El conocimiento de quienes eran, de su familia, de sus seres queridos, se olvidan de su misma nombre, no saben quiénes son y por eso episodios de ira a veces, ¿no? De enojo, no saben controlarse más. Y bien dice bueno, la declaración sobre esta enfermedad que es una demencia. Ujú. Pierde la mente, pierde la razón. Entonces, en ese sentido, quizás para corroborar, pastor, un poco lo que usted acaba de mencionar, de que aunque Dios necesita y por supuesto va a llevarnos a juicio dentro de nuestra experiencia de cordura, hay una cita de las siervas del Señor en relación Ajá. a un caso de un individuo que en ese entonces no se conocía esa enfermedad y tal vez el caso es de alguien que tenía un trastorno mental, ¿no es cierto? Una Ok. deficiencia mental. Y en ese entonces, esas personas que tal vez no podían razonar, no podían pensar, quizás muchas personas decían, esas personas, ¿qué van a hacer con ellos? ¿No? ¿Qué va a pasar con ellos? La hermana White dice esto, se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página 247, y dice esto. Con respecto al caso de A, es un individuo, dice, usted lo ve como es ahora y deplora su simplicidad. No tiene conciencia del pecado. La gracia de Dios quitará toda esta imbecilidad hereditaria transmitida y él tendrá una herencia entre los santos en luz. Es decir, aquí podemos ver que Dios no va a juzgar a estas personas que pierden su mente o no tienen su mente en la misma luz que juzgaría a alguien con cordura. Por supuesto, Él es recto y su juicio es perfecto. Así que podemos tener la certeza de que si esta persona durante tuvo esa etapa de vida donde tenía su cordura y sabía discernir entre lo recto y lo bueno, entre lo malo y lo malo, y lo bueno, digamos, el Señor juzgará a esa persona en base a esa experiencia, esa etapa, y no necesariamente en sus etapas de locura. Está claro. La cita que leíste me parece que cae muy bien porque la persona de la cual se describe aquí no Sí, tiene conciencia de pecado. correcto, Y no tiene conciencia de pecado porque tiene una enfermedad mental. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Pues Dios la va a juzgar hasta cuando tuvo conciencia de pecado. correcto. Y por eso, aunque no tenga conciencia de pecado, dice allí, Él tendrá una herencia entre los santos de luz. Entonces, una persona que ha sido adventista del séptimo día y tuvo su problema de Alzheimer y se mantuvo fiel mientras fue adventista antes de perder su conciencia, pues estamos seguros que ha Amén. de estar entre los salvos siempre y cuando haya vivido una vida recta delante de los ojos de Dios. Amén. Y es importante que esto tenga como a nuestro amigo John, ¿no? Tenga esa certeza de que el Señor juzgará siempre de una forma sabia, perfecta y recta. Nunca Amén. habrá un juicio mal hecho, ¿no? Por el Señor. Amén. Muy bien, continuamos, pastor, con la siguiente pregunta que nos viene de Sebastián Hernández y nos dice lo siguiente. Es una pregunta interesante. Dice, pastores, hola pastores y colaboradores del ministerio. Espero que se encuentren bien. Me gustaría que explicaran los siguientes versículos. Romanos 2:13 y Romanos 30:20. Muchas gracias por contestar y por el ministerio que tienen. Ha sido de gran bendición. Quiero agradecer al Señor porque personas como Sebastián nos miran y podemos ser de apoyo para ellos. Pero vamos a tratar de contestar esa pregunta de la palabra de Dios. Dos breves versículos que pueden aparentar ser contradictorios, que dice uno una cosa y el otro algo opuesto. Vamos a tratar de discernir esos versículos, pastor, para poder hablar y contestar a nuestro querido amigo Sebastián. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es leer los versículos y hay algo interesante. Vamos a leerlos como si fuera continuo el uno del otro, aunque cada uno está en capítulos diferentes, Correcto, y así se puede apreciar mejor la aparente contradicción. correcto. Entonces dice Romanos 2.13, pues no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, Ujú. sino que los que obedecen la ley serán justificados. Amén. Ujú. Ahora dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Claro, Cualquier persona que toma estos dos versículos como los acabamos de leer dice, pues qué contradicción. claro. Los que obedecen la ley serán justificados, dice Romanos 2:13. Y dice Romanos 3:20, por las obras de la ley ninguno será justificado. Entonces, ¿cómo es esto? Claro, ¿para qué vas a obedecer si no puede ser justificado? Pero bueno, realmente esta es una aparente contradicción. No hay contradicción aquí y es porque Pablo está haciendo referencia a dos circunstancias diferentes que tienen que ver con la ley. Y vamos a mirar cada una de ellas. En el primer caso, que es en Romanos el capítulo 2, el versículo 13, lo que está intentando hacer Pablo es destacar que solo serán justificados los que se entregan completamente a Dios, los que están dispuestos a hacer su voluntad. O sea, si yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, entonces voy a ser justificado. Correcto, Eh, no, no puedo ser justificado si quiero vivir en pecado. claro. Voy a ser justificado si yo quiero aceptar y guardar la ley de Dios. Este es el concepto que Pablo quiere mostrar allí en Romanos 2:13. ¿Cuál es el concepto que quiere mostrar en Romanos 3:20? Es que las buenas obras Sí, son importantes, pero no se puede comprar la salvación con buenas obras. De nada sirve que yo guarde toda la ley, por ejemplo, si no acepto a Cristo. De nada sirve que yo guarde o los 10 mandamientos, por decirlo de alguna manera, si creo que con guardar los 10 mandamientos es que yo voy a hacerlo para ganar salvación, para comprar salvación. como que se Entonces, merece la salvación por eso. claro, entonces no, como yo hago todo lo correcto, entonces me merezco la salvación. Entonces Nicodemo, no, Jesús no le hubiera tenido que decir a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu, Claro. porque Nicodemo era un hombre con un conocimiento Intachable. claro, intachable, un conocimiento de la palabra, era un maestro, Claro, como el mismo Señor lo presenta, y entonces él ahora dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, tienes que nacer de nuevo, claro. tienes que cambiar, aunque estés guardando la ley, tienes que cambiar tu carácter y prepararte para el reino de los cielos. Es que el guardar la ley no necesariamente cambia nuestro carácter. No. Eh, Así que ese es el segundo aspecto que está destacando. En otras palabras, para que esto quede claro, en la primera parte, que es Romanos Dos. 2:13, Dios justifica a los que son obedientes. Y en la segunda parte, el ser obediente no es suficiente para ser salvo. Esa es solo la primera parte. Correcto. O sea que realmente se complementan los conceptos antes que contradecirse. Por supuesto, pastor. Y añadiendo a lo que usted comparte, que es relevante, ¿no es cierto?, notar de que este versículo, el versículo de Apocalipsis, perdón, de De Romanos 3, versículo 20, que menciona aquí, ¿no es cierto?, termina diciendo la siguiente parte, ¿no?, importante, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, el, la ley se dio o se da para mostrar nuestra necesidad del Señor. Nos apunta, nos revela el pecado en nuestras vidas. Y si no tenemos esta experiencia de, como usted mencionó al inicio, de permitir que Dios esté en mi vida, entre en mi corazón y pueda guardar su ley por la facultad que Él me otorga, en obediencia a sus mandamientos porque amo a Cristo, por amor al Señor, lo guardo. Si no tengo esa experiencia, de nada me sirve tratar de guardar la ley, tratar de ser salvo, por decirlo así, haciendo las cosas buenas, porque la ley, por más que uno intente, simplemente va a mostrar mi necesidad de Salvador, mi necesidad de Cristo, mi necesidad de que la fuerza y el poder venga de algo externo, no de mí mismo. Y en el capítulo 2, también importante notar de que los judíos eran este pueblo que al apóstol Pablo está hablando, que eran oidores, escuchaban la ley, ¿no es cierto? Y creían que porque conocían la ley, porque conocían de la palabra de Dios, porque eran Ya eran judíos salvos. y eran salvos. Entonces él dice, no, escuchen bien, no es solamente el que dice, el que profesa, el que puede recitar la ley, sino el que la guarda. Pero para poder guardarla verdaderamente, como dijo Cristo, hay que nacer de nuevo, hay que tener esa experiencia con el Señor de vivir una vida en conexión a Cristo. Entonces, ahí es como usted menciona, claro, es un complemento.
el que está con Cristo va a guardar sus mandamientos, como dice el apóstol Juan, ¿no es cierto? Si es que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo, caminar como Él anduvo, obrar como Él anduvo. Pero si es que yo digo que tengo a Cristo y vivo en pecado y me deleito en el pecado, soy mentiroso. Estoy diciendo de que Cristo no está en mi vida. Entonces, esa es la relación, ¿no? Y por supuesto la ley, el que intente guardar la ley por su propia fuerza, está tratando de hacer algo imposible, ¿no? No se puede guardar la ley en mi propia fuerza, por más que quiera, se demuestra de que el corazón humano va siempre a ir hacia el pecado y transgredir la ley de Dios. Sí, habían algunos conceptos en la teología judía que eran populares Ujú, y que finalmente afectaban claro, el concepto de salvación. Mira, por ejemplo, algunos judíos creían que por el solo hecho de ser judíos ya eran salvos. sí, Algunos judíos creían que por el hecho de ser circuncidados ya eran salvos. correcto, Algunos judíos creían que por ser oidores de la ley, sí, conocedores de la ley, eso traía justificación, ya eran claro, salvos. claro, Aunque fueran solo oidores y no hacedores. Entonces, por eso el apóstol está como poniendo en orden las cosas claro, y diciéndoles, mire señores, está bien, ustedes son oidores, pero es que eso no es suficiente. Tienen que guardarla claro, para que sean justificados. Y luego les dice, y guardarla tampoco es suficiente sí. para que sean justificados. Entonces, además de guardarla, tiene que haber una transformación interna, una transformación del carácter. Así que bueno, gloria a Dios, pienso que esto es lo que podríamos aportar. No sé si quieres agregar algo más, pastor, en relación con la Bueno, pregunta. solamente recordar este punto, ¿no? Quizás para terminar este concepto. Si bien es cierto, nosotros somos llevados por el conocimiento de la ley a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestra necesidad de Dios, que es lo que la ley hace, nos apunta a nuestra necesidad de Cristo, eh, tenemos que entender de que esta justificación que menciona allí, ¿no es cierto? La justificación de que el que guarda la ley es Ujú. justificado, es en relación a la experiencia de aquel que está en Cristo, únicamente. Porque todos somos salvos por fe en la Así gracia de es. Cristo. Somos justificados por la fe en la justicia de Cristo. Pero también hay que entender de que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Es decir, si yo digo que creo en Jesucristo y confío en Él, debo mostrar que mi relación con Cristo es real, de que hay una evidencia, hay un progreso, un crecimiento continuo, ¿no? No quiere decir que soy perfecto desde el momento, sino que estoy en un proceso de avanzar con Cristo, caminando de Él, y Él me va mostrando y ayudando cada día a ser mejor. Porque a la final de cuentas, bien lo dice Eclesiastés, bien lo dice la Biblia mismo, ¿no es cierto?, de que somos juzgados por nuestras obras. Todo lo que hemos hecho, seremos juzgados por ello. Entonces, si es que estoy haciendo obras de justicia, que son las obras de Cristo en mi vida, estoy justificado porque ando en esa relación con Cristo. Sin Cristo, no habría manera de poder tener esa victoria, ¿no? Déjame agregar algo al Ujú, respecto. Mira, y voy a ponerlo de esta manera. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, solamente aceptar a Cristo. claro. El ladrón en la cruz. Ujú, Aceptó a Cristo en el momento previo a su muerte sí, y fue salvo. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. claro. Entonces, él no tuvo que hacer nada, no tuvo que guardar la ley para ser salvo, solo tuvo que aceptar a Cristo. Pero después de que se acepta a Cristo, Claro, para permanecer salvo, correcto, hay que guardar la ley. correcto. Porque el caso del ladrón en la cruz es un caso extremo, ¿verdad? Pero en la mayoría de nosotros aceptamos a Cristo. Fue mi caso el día que me bauticé, entregué mi vida al Señor hace 36 años atrás. Entonces, acepté a Cristo, Ujú, pero ahora yo, para mantenerme salvo y viviendo en armonía y agradeciendo la salvación que Cristo me ofrece, claro, pues lo que hago es guardar la ley, que de paso me deleito en guardar la ley, disfruto guardar la ley. No es una carga para mí guardar la ley, es correcto. un privilegio guardarla. Me siento feliz y me duele cuando violo la ley. Mm, Me duele y lloro porque me arrepiento. Y ahí otra vez voy a la misericordia de por Cristo supuesto, y me arrodillo, pido perdón, confieso mi pecado, me arrepiento, recibo el perdón de Cristo, me levanto y continúo. claro. Entonces, nota tú que así es como funciona esto. Salvación es Ujú, solo Cristo, claro. pero mantenernos en la vida cristiana implica ese guardar la ley. Ese caminar, esa victoria en el Señor, ¿no? Amén, pastor. Creo que esto espero que le ayude a nuestro querido hermano Sebastián a seguir estudiando más de la palabra de Dios y lo lleve a un conocimiento más pleno de la palabra. Vamos a terminar con una última pregunta, pastor. Creo que tenemos ¿Ok? para una pregunta más que nos llega de alguien, no nos dice quién es, pero
es una pregunta interesante. Escuchó la siguiente persona esta interesante descripción y dice lo siguiente. En Génesis 3:16, Dios sentencia a la mujer con dolor al parir después de la caída. Y lo más lógico de pensar es que se refería a los dolores de parto. Sin embargo, hace poco escuché que en el hebreo original esa palabra dolor no se refería precisamente al parto y que estaba mal traducida al inglés, puesto que quería decir realmente trabajo. Me gustaría saber qué tan cierta esa interpretación y más aún, cuál es el origen hebreo para este versículo, a qué se refiere y dónde más puede encontrarse en la Biblia. Muy bien, pastor, ¿qué podemos decir sobre esta pregunta que nos hace una persona acerca de esta descripción de Génesis 3:16? Bueno, antes de entrar en el hebreo, comencemos diciendo que tener dolor al momento de tener el hijo o tener trabajo o dificultad para tener el hijo es prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, O sea que si algunas Biblias tradujesen, por ejemplo, dolores de parto, o si otra Biblia tradujese trabajos al parto, casi que podíamos interpretarlo conociendo lo que las mujeres pasan para que venga la existencia humana, podríamos pensar que es prácticamente lo mismo. Sin embargo, sí, quiero decirles que el sustantivo que se usa allí podría de alguna manera prestarse para decir sea trabajo de parto o sea dolor de parto. De paso, tanto en el inglés como en el español y quizás otro idioma se usa de la misma manera, ¿verdad? claro. No sé cómo traduce la Biblia en inglés, no lo he mirado. En realidad, vamos brevemente, tal vez voy a leerlo aquí en inglés para buscarlo, pero la palabra que menciona aquí ella en cuanto a esta descripción, dice, en inglés es sorrow, o sea, como decir, es una palabra de dolor trabajoso, o sea, una angustia, un dolor agudo, pero también puede ser traducido como labor, ¿no? Como trabajo. Ahora, interesante que en inglés la palabra para parto o para lo que una mujer pasa cuando va a entrar en el parto es justamente labor, o sea, es la palabra labor Labor. o trabajo. Pero indica que es un trabajo duro, áspero, difícil, agudo. No es algo que es, como decirlo así, como un descanso, no es algo placentero. Y eso es lo que la palabra hebrea quiere decir en realidad, ¿no? En inglés, como le digo, la palabra es sorrow, que se traduce por lo menos en la versión de King James, pero es una palabra que no está mal traducida en español. En realidad es la misma ideología, es una palabra dolor, trabajo doloroso, agobiante, y por esto creo que, no sé si es que quizás hubo una mala interpretación de la persona que compartió este concepto, pero la palabra labor para el parto es lo que se usa, ¿no? En la palabra labor para parto, para una dama, y es un trabajo duro y difícil. Y yo sé que el Señor trajo esto en consecuencia, pastor, al pecado. O sea, Por supuesto. aquí declara, los Dios lo dice, yo por el pecado, porque hiciste esta decisión de engañar o tomar del fruto que te prohibí, vas a tener dolor de Por parto y supuesto. tendrás en esta experiencia aguda de dolor o de trabajo tener un hijo, indicando que previo al pecado, el tener un hijo, el procrear, el dar a luz un hijo, no iba a ser algo de dolor, no iba a ser algo con el sufrimiento, no iba a ser algo con la experiencia que sucede hoy en día para muchas damas que tienen que pasar por esa experiencia de dolores de parto, ¿no? Así que, aunque el hebreo, la palabra en hebreo que es esep o bes esep, Ujú, que aparece aquí, bueno, yo estuve mirando en el interlineal y aquí me la traduce al inglés como dolor. Y me aparece solamente esa palabra una sola vez en el Antiguo Testamento, sí, traducida de esa manera como dolor. Sin embargo, si fuera traducida al inglés como labor, queda claro que puede ser como labor. La razón es porque así se le llama claro, al momento del parto correcto. aquí. Así que no hay ningún problema con Y eso. es un dolor agudo y difícil, ¿no? Y esperamos de que de alguna forma, pues esto ayude a aclarar un poco la pregunta de nuestra querida, o nuestro querido amigo. Bueno, queridos amigos, agradecemos mucho por su tiempo, por estar con nosotros. Pedimos que el Señor los acompañe, los guarde y que con su gracia puedan seguir adelante conociendo más de Cristo. Dios los bendiga.